Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Guitauzuga. El día de hoy vamos a presentar el informe ejecutivo de la empresa Mille Amori, el cual está conformado por Daisy López Charlotte, Freddy Alexander Ceballos, Luz Nelly Aguirre Valencia, Mónica Barrientos Rodríguez, Valentina Vallejo Cárdenas y mi persona Luisa Fernanda Guitauzuga. Entonces, lo primero que vamos a analizar dentro de este informe ejecutivo fue el EVA que obtuvimos con las ventas proyectadas del pan de bono y la avena respectivamente, las cuales son 4.000 y 3.550. Recordemos que con estas ventas proyectadas nos dio un total en el EVA de 3.408.332, el cual tenemos que saber que 1 es un EVA positivo, 2 por ser positivo indica que las unidades que se vendieron fueron mayores al punto de equilibrio. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que el EVA es el valor económico agregado. Por esta parte tenemos el gráfico de la relación de costo, volumen y utilidad. Este gráfico más que todo nos está mostrando la relación de los 5 niveles que estudiamos en los videos pasados, que más adelante los retomaremos, en donde este gráfico es de vital importancia, es que en esta parte, que se eleva, donde nos da superior al punto de equilibrio, es donde la empresa comenzará a generar valor, o sea, donde el EVA será positivo. Donde las unidades a vender sean menores al punto de equilibrio, indicarán que la empresa no está generando valor. Entonces esto, en el momento de poder determinar algún problema financiero que la empresa esté pasando, es de vital importancia tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, vamos a tener varios escenarios de las utilidades, que son los niveles, digamos, de unidades a vender que vimos en los anteriores videos. Entonces, en primer lugar, tenemos el nivel número 1, donde las ventas serán iguales a 0, ¿cierto? Entonces, cuando las ventas son iguales a 0, se mantiene el precio unitario y se mantiene el precio de la contribución marginal neta, dándonos un resultado en el EVA negativo de menos 7.408.697. Entonces acá una variable a tener en cuenta es que las unidades a vender son de vital importancia, y cuando más adelante vamos a ver que las unidades a vender es un factor importante en el momento de poder mejorar el punto de equilibrio. El siguiente nivel son las ventas por debajo del punto de equilibrio en un 30%. Ese sería el nivel número 2. Entonces tenemos unas ventas de 3.619,75, ¿cierto? Dándonos en sí un EVA negativo de menos 2.222.609,22. En el nivel número 3 será el nivel en el cual la empresa está en este momento, donde trabajamos todo el proyecto, que son las ventas proyectadas de la empresa Mille Amori, donde recordemos que nos da un EVA positivo de 3.408.332. El nivel número 4 es el nivel del punto de equilibrio. Recordemos que en el punto de equilibrio el EVA tendrá que ser igual a 0, y que para poder conformar este estado de resultados se podrá partir según las fórmulas del cálculo del punto de equilibrio, tanto en unidades como en pesos, o partiendo desde que el EVA es igual a 0 y se sube haciendo unos cálculos simples de reglas de 3 para poder ir calculando cada uno de estos números, y de esta forma poder lograr establecer este estado de resultados. Bueno, y el nivel número 5, que serán las ventas por encima del
del punto de equilibrio en un 30%. Entonces nos da un EVA positivo de 2.222.609. Recordemos que en el nivel número 2 nos da exactamente este mismo valor, pero negativo, ya que el porcentaje es el mismo, pero uno está por debajo y el otro está por encima. Listo. Entonces, viendo o llegando a la conclusión de estos 5 tipos de niveles, en donde la única variación que tenían eran las unidades de venta, vemos que afecta grandemente el resultado que la empresa espera. Entonces, es muy importante que desde el momento de la planeación o creación de una empresa se tengan y se hagan los estudios pertinentes para poder establecer cuáles son las ventas proyectadas necesarias para que la empresa pueda generar valor y no que no genere valor, que realmente de los resultados que las personas o empresarios o inversionistas están esperando de esto. Bueno, y continuando acá con el análisis de sensibilidad con varios factores que afectan de forma importante la generación de valor. Entonces, para esto, primero debemos de tener en cuenta, y me voy a adelantar en las diapositivas, las formas de mejorar el punto de equilibrio y el margen de seguridad. Esto tiene que ver mucho con los factores que son los factores importantes que afectan la generación de valor. Entonces, para esto nos vamos a ir a Para esto nos vamos a ir acá a la hoja de costos y vamos a hacer unos cambios inicialmente nosotros tenemos 2 vendedores. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de un vendedor tuviéramos uno? Simplemente eliminaríamos el salario y vemos cómo se afectaría lo que es las ventas del punto de equilibrio, que son 15.792.747. Si no hubiéramos hecho este cambio, las ventas del punto de equilibrio serían 17.944. Una diferencia muy grande con tan solo un cambio de no contratar a una persona. Entonces acá las empresas tienen una decisión un poco complicada porque es implicar qué tanto está generando el empleado o qué tanto está aportando al proceso como tal, si es realmente necesario tenerlo o no. Entonces acá vemos qué tan sensible es disminuir los costos fijos en un pequeño porcentaje, como cambia el punto de equilibrio. De igualmente, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos depreciación en la empresa, sino que utilizaríamos otros tipos de métodos como la tercerización, que es lo que se está usando mucho a menudo? ¿Por qué esto está pasando dentro de las empresas? Porque si se utilizan máquinas o objetos importantes que necesite la empresa tercerizados, la empresa no está incurriendo en los gastos, por ejemplo, de la depreciación. Entonces esto es muy importante y vemos acá cómo si quitamos el valor de la depreciación, miramos cómo esto nos afectó las ventas
del punto de equilibrio en un pequeño porcentaje, pero no las afectó. Porque recordemos que si nosotros no tuviéramos acá, si no hubiéramos eliminado como tal la depreciación, entonces tendríamos un punto de equilibrio de 17.944.665. Entonces la empresa las empresas en este tipo de sectores deben tener muy en cuenta realmente, como lo mencionaba anteriormente, realmente qué me está aportando la empresa, qué me está generando valor. Y si encuentro cosas que no lo están haciendo, debo de eliminarlas o al menos disminuir el aporte que esto está haciendo a la empresa monetariamente, incurriendo en los gastos. Entonces, continuamos acá con el indicador CMNDI, que es el de contribución marginal neta después de impuestos. Entonces acá también están los 5 niveles que venimos estudiando: cuando las ventas son iguales a 0, cuando las ventas son por debajo del 30% del punto de equilibrio, las planeadas, que son las que actualmente tiene la empresa Miyamori, y las del punto de equilibrio, que es el nivel número 4, y el nivel número 5, que son las del 30% por encima del punto de equilibrio. Entonces, como tal, este indicador se saca volvemos acá al libro de Excel y recordamos que este indicador se saca debemos destacar en primer lugar la contribución marginal neta unitaria, el valor unitario de impuestos y la utilidad neta. Esa utilidad neta será el porcentaje de contribución marginal neta después de impuestos, ¿cierto? Unitaria. Que vemos que como, digamos que en este análisis de cambio de niveles, lo único que se hizo fue que se cambió las unidades de venta. De resto todo se mantuvo, tanto los gastos fijos, los operacionales, los financieros, de resto todo se mantuvo fijo, o sea, no hubo ningún cambio sobre estos. Entonces, y como esto es la base para sacar estos valores, entonces para todos los niveles este indicador será el mismo, 1432,72. Bueno, entonces es de vital importancia tener en cuenta cuáles son las formas de mejorar el punto de equilibrio y el margen de seguridad. Entonces, en primer lugar, tenemos el punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio aplicarán los 6 primeros ítems, y para el margen de seguridad aplicarán en totalidad los ítems, los cuales son 7. Entonces, en primer lugar, tenemos que disminuir los costos y gastos fijos. Entonces, como vimos en anteriores minutos, el hecho de nosotros disminuir algo como es la depreciación o algo como fue el salario de una persona, ¿cómo nos cambió esto? Las unidades o el total de las ventas monetarias que la empresa debe vender para poder lograr el punto de equilibrio. Disminuir el costo del capital. Entonces, determinar los activos que son improductivos. O sea, como les comentaba, las empresas tienen una tarea muy importante, que es realmente hacer una evaluación de la empresa y determinar qué me está generando valor y qué no me está aportando a la empresa, qué es necesario realmente tenerlo o qué realmente es necesario poder buscarlo por otra parte mediante la tercerización o el outsourcing o varias formas que en ese momento hay. Pero es de vital importancia que la empresa siempre tenga como punto focal que debe de comenzar a generar valor. Y para hacer esto tiene que tener en cuenta que realmente y tener dentro de las empresas los activos o inversiones que realmente
estén cumpliendo con este objetivo. De no ser así, es mejor que las empresas busquen una mejor manera de aplicar todas estas necesidades y llegar a un equilibrio. Disminuir la tasa efectiva de tributación. Bueno, acá es muy difícil eso, ¿cierto? Digamos que la tasa de tributación para las empresas, la mayoría de las empresas es igual, es determinada por el gobierno, pero para poder disminuir el impacto que ésta recae sobre la empresa es necesaria una planeación tributaria. Entonces es acá donde entra el papel del contador, que tiene que tener en cuenta una planeación tributaria y debe de tener en cuenta varios factores y cómo poder afrontar los cambios que se vengan en los próximos años para que de esta manera no afecte tanto la empresa. Disminuir los costos y gastos variables, aplicaría lo mismo que los costos y gastos fijos. Vendiendo una mayor proporción del producto con mayor contribución marginal neta. Entonces acá venimos con el ejercicio que hacíamos con los 5 niveles que aplicamos en anteriores diapositivas. Entonces, ¿qué impacto es el vender inferior al punto de equilibrio o mayor al punto de equilibrio? Como era el caso del 30% por debajo del punto de equilibrio o 30% del porcentaje por encima del equilibrio. Mirábamos los dos estados de resultados y nos daban iguales, simplemente que uno me da positivo y el otro negativo. Porque recordemos que en el punto de equilibrio el EVA es igual a 0. Entonces, si aumenta o disminuye un 30%, aumentará en el mismo porcentaje y nos dará las utilidades iguales, simplemente que una será positiva y la otra será negativa. Incrementar el precio de venta. O sea, acá en el momento de poder incrementar lo que es el precio de venta, hay que tener en cuenta varios factores, entre esos el mercado. Tanto la competencia como el mercado en el cual está situada la empresa, en este caso, en productos a base de quesos. Entonces, simplemente la empresa no debe de pensar en que debe de subir el precio de un producto, sino que tiene que tener en cuenta otros factores externos que le pueden afectar indirectamente o les puede afectar positivo o negativamente si aumenta o disminuye el precio. E incrementar las cantidades vendidas, o sea, digamos que las empresas se deben de proyectar, para mi concepto se deben de proyectar en un porcentaje superior y siempre tener una meta alta para si de pronto la empresa no lo cumple, siempre tener esa expectativa alta de que algún día va a llegar a eso y siempre aumentar estas ventas proyectadas y así la empresa irá creciendo en las cantidades producidas y en las cantidades vendidas. Bueno, la inversión y las fuentes de financiación. Entonces, recordemos que ese es el balance inicial de la empresa Millamori, que cuenta con un total de activos de 93.400 y un total de pasivos del 28.020 y un total de patrimonio de 65.380.000, en el cual tenemos un costo financiero del 1.5%, para un total de 420.300 como gastos financieros y un 2% de la tasa que va a recibir el inversionista. Bueno, entonces, después de todos los análisis, la empresa te tiene que hacer una pregunta, la cual es ¿cuál producto conviene vender más? Si en ese momento la empresa solo tiene dos productos, el cual es el pan de uno y la avena, realmente ¿cuál es el producto que debe de vender más? Entonces, para esto es necesario tener o analizar los dos estados de resultados de las empresas, tanto el absorbente como el variable, y tomar la decisión teniendo en cuenta qué producto tiene la contribución marginal neta mayor. Entonces,
Si observamos por acá, recordemos que acá tenemos las cantidades proyectadas de ventas para el pan de bono y para la avena, con su precio de venta del pan de bono para 3.000, de la avena 4.000, dando unas ventas totales de 12 millones y 14.200.000 menos los costos y gastos variables, que será, digamos, el costo de la mercancía. O sea, realmente el porcentaje de utilidad acá o de contribución marginal neta es muy grande, gracias a que el pan de bono y la avena nos está saliendo en simplemente un 38,77 para el pan de bono y un 36,32 para la avena, dándonos una utilidad del 61,23 por una parte y por la otra parte 63,68, que es un porcentaje muy grande. O sea que estos resultados nos hace pensar que la empresa 1 escogió el sector económico apropiado, que se está desenvolviendo bien, que debe continuar haciendo una planeación tributaria, que siempre debe tener en cuenta o focalizado que debe de producir más a un precio de venta razonable, dándole a los clientes lo que realmente necesitan y siempre estar pensando en qué me está generando o no valor. Entonces, como tal, el consejo o lo que se debe de seguir aplicando a la empresa Miyamori es que la empresa viene situada muy bien y que puede estar pensando en, digamos, hacer una evaluación general de la empresa, evaluar tanto a los empleados como las maquinarias, poder determinar qué porcentaje de valor están agregando a la empresa y tomar una decisión de realmente si es necesario tener o no un empleado, de realmente o no tener un horno, o de realmente si es necesario tercerizar. Listo, entonces en conclusión sería esto y muchas gracias por la atención prestada.